Muy, pero muy buenas noches. Ya estamos aquí en este lunes 16 de febrero de 21 a 23 en el resumen del día en Radio del Plata, con todo lo que pasó en Radio del Plata, con las noticias, con lo que pasa aquí en el mundo. Así que es un resumen de todo, es como un compilado de todo. Así que bueno, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Mirta? Muy buenas noches, Marcelo. Bienvenidos a todos quienes están del otro lado, que se preparen porque hay un montón de cosas por compartir. Aparte, días especiales. Exacto. Días de mucha alegría, ¿no? Porque las familias tienen la posibilidad de salir de paseo y de disfrutar de las distintas actividades que se van a realizar durante estos días con respecto a los carnavales. Tenemos mucho, tenemos todo lo que pasa en los carnavales acá, lo que pasa en Jujuy, la apertura de Jujuy, Sí. que es impresionante. Tenemos cosas de el Cosquín Rock, por ejemplo, también. Sí. Así que bueno, hay mucho para estar charlando. El Año Nuevo Chino, que Sí. se viene mañana, y Sí, todo lo sí. que está pasando en Belgrano, aquí en el barrio chino. Así que Sí. hay mucho para charlar, para encontrarnos hoy. Y vamos a presentar a todo el equipo porque tenemos en la producción a Nacho Iribarren, operador Eduardo Echeverri, Juan Natale, y en la operación de streaming Nicolás Jackson. Y en el informativo escuchamos recién a Pamela Molina, ¿no? Así es, en No, la ¿me conducción. quedó alguno? No, Marcelo Bayo en la conducción. Vos sabés que es un tema ese, me olvido tanto ¿Por de mí. qué? No. Sí, es el estamos conductor del trabajándolo. programa. Lo trabajamos en terapia, en todos lados. ¿Sí? Mirá, vamos a trabajarlo hoy con una astróloga que vamos a tener aquí. Ajá. Vamos a llamarla para que nos diga de qué se trata el Año Nuevo Chino. Yo no sé Sí. ni qué, creo que le toca un animal a cada uno. Sí, Algo así hace es. un ratito Nuria nos compartía que este nuevo año está relacionado con el caballo. Bueno. ¿Mm? Pero Así que, aparte bueno. de eso, uno tiene un animal también. ¿O no es otro? No, como hay Según la tantos, astrología, cada signo también se Pero identifica con un animal distinto. vamos a conocer un poquitito más de todo eso. Y ahora vamos a meternos en el carnaval, porque hay un tema que habla aquí, Maggie Kuyen hace un tema que es del carnaval, y vamos a escucharlo bien porque nos cuenta de qué se trata este carnaval, especialmente en Jujuy, ¿no? Muy bien, vamos a escucharlo entonces. Ya preparo el corazón pensando en Maimará. Hoy quisiera disfrazar el alma y no recordar todo lo que me costó llorar tu partida. Hoy, vidita, esta canción será mi despedida. Ay, carnaval, devuélveme la alegría, que no me ha curado ni el vino y ando penando noche y día. Llevaré frente al mojón albahaca pa'l carnaval. Si el invierno terminó y la fiesta ya va a empezar, si en la puna digo adiós, mañana te he de olvidar y mi vida volverá desde Jujuy otra vez a soñar. Ay, carnaval, devuélveme la alegría, que no me ha curado ni el vino y ando penando noche y día. Ay, carnaval, devuélveme la alegría, que no me ha curado ni el vino y ando penando noche y día. Y estamos escuchando a Maggie Kuyen. Maggie Kuyen
en Ay Carnaval de Pachi Herrera. Es un tema que nos habla de este carnaval nuestro, ¿no? Sí. De lo que pasa, cómo se vive. El centro está en el estribillo, ¿no? La alegría. Lo que se pide es la alegría para todo el año, que no es poco, ¿no? Así es, y que nos acompañe continuamente, ¿no? Vos- Porque es una manera distinta de ver el día a día cuando lo vemos de esa manera, con alegría y con sonrisa, ¿no? A pesar de las situaciones que uno pueda llegar a vivir, mantener esa sonrisa, ¿no? De saber de que todo va a pasar y que todo va a ir bien. Vos sabés que justo pensaba en eso, en la sonrisa, ¿no? Uno cuando ya encontrás una persona que te sonríe, ya te cambia, por lo menos El a mí, día, me cambia sí, el sí, humor sí, por supuesto. en el momento y ya me predispone y me saca una sonrisa también, ni Claro. hablar de un chico, Claro. ni hablar de un niño, una niña, porque realmente también es lo mismo, ¿no? Pero la sonrisa, el poder expresarnos, el poder mantener la alegría, tiene que ver, está unido a la gratitud, ¿no? Al agradecer, al estar constantemente siendo agradecidos por todo lo que tenemos, ¿no? Por supuesto. A veces nos centramos más en lo negativo y en las cosas, pero bueno, si podemos arrancar el día y finalizar el día con una sonrisa, vos sabés que me tocó a mí hacer un tratamiento importante de salud y que estaba basado en todo lo que es la emoción, la espiritualidad, ¿no? Para tocar todo el eje nuestro, ¿no? Claro. Y nos hablaban de eso, cuando uno está en el momento de mayor dolor, ponerle una sonrisa a ese lugar, a ese dolor, a esa situación, Te ayuda a cambia salir todo. Mirá, rápidamente. había momentos en los que el dolor me superaba. Sí. Me superaba y la sonrisa, o sea, el sonreír o el reírme, el cerebro interpreta que estás bien, que es bueno, que te está pasando algo bueno, tapás lo otro, tapás o realmente lo corres en algunos casos o desaparece directamente y bajaba la intensidad del dolor y bajaba la intensidad. La verdad que lo tenés que, ojo, en el momento cúlmine donde tenés un dolor o una situación de vida muy complicada, hacer esto es muy difícil. Pero no vos- es imposible. No, yo lo he hecho, pero viste cuando vos decís, te estás partiendo de dolor, Sí. ¿de qué me río? No, bueno, me río. Y me esa río. sonrisa sirve Ujú. para transformar el pensamiento. O sea, te olvidás por esa situación de dolor y empezás a disfrutar esa sonrisa Exacto. que esbozás, ¿no? Cuando decís, bueno, estoy bien. Claro, bueno, uno se va, no sé si es un autoconvencimiento, no sé cómo funciona, sí sé cómo funciona porque va al cerebro, va a los neurotransmisores y nada, nos pone en otra realidad y nos Claro. saca de eso. Sí. Pero bueno, vamos a ver hoy qué es lo que pasó en el día Sí. aquí en Radio del Plata y Uy, si sí. sacamos alguna sonrisa o no. A ver, vamos a escuchar los audios y a ver bien qué es lo que pasó. A ver, desde las 7 ya tuvimos ahí una comunicación, ¿no? Así es, A ver. a las 7 a.m. con Omar Plaini, secretario general de los Canillitas, que habló con Ariel Cohen en a las 7 A las a.m. 7 a las 7 am Así. sería el programa, claro. Así es, y dio una postura sobre la reforma laboral. Además, se refirió cuál va a ser su rol y el futuro dentro del sindicato. Afirmó, el futuro del gobierno no llega. Lo prometieron y no está. Duro. ¿Cree que va a salir finalmente un paro? Mire, muchas organizaciones estamos pensando que la necesidad es fortalecer y profundizar la situación ante el gobierno. Un gobierno que se escucha a sí mismo, lo hemos visto en diversas oportunidades, porque no se resuelve el problema, digamos. Lo único que ha hecho el gobierno es cuestionar el pasado, prometernos un futuro hermoso y el futuro no llega. Ya lleva más de 2 años de gobierno y ese futuro no está. Claro. La realidad es esa, bajó el consumo, hay pérdida de poder adquisitivo, hay casi 280.000 trabajadores que en 2 años perdieron su fuente de trabajo, más de 20.000 pymes que cerraron. Bueno, dígame cuál es el modelo maravilloso al que nos convoca todo el tiempo el gobierno. Bueno, se viene el paro, hay muchos sectores que están adhiriendo, de hecho ya tenemos el transporte que va a ser Sí, clave. se adhirió, Así que- ya tomaron la decisión y así simultáneamente se están sumando todos, así que sería un paro general sin movilización.
Vamos a ver cómo, porque hoy vamos a hablar con alguien relacionado con este paro y vamos a preguntarle bien qué pasa con todo esto. Pero ahora vamos a la tanda, que es el justo momento de la tanda, pero aquí de la mano de Pablo Estrabú. Malas noticias para los que no les gusta el calor. Estamos en verano y lo vivimos en Del Plata, la radio de la verdad. Desde Radio del Plata, esperamos que las autoridades venezolanas dejen en libertad a Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido desde el 8 de diciembre de 2024 por orden del gobierno de Nicolás Maduro. No dejaremos de reclamar hasta que Nahuel esté en Argentina. Del Plata, la radio de la verdad. Todas las tardes viví tu pasión en Del Plata. De 14 a 16 llega Club Atlético Del Plata. Deportes en estado puro, con toda la información, el análisis y las entrevistas. Club Atlético Del Plata, en la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. De lunes a viernes, Nuria Am te espera en la primera mañana. A las 7, AM. Noticias, opinión, análisis y entrevistas. A las 7, AM. Con Nuria Am. En Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayorista PPP. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Todas las noticias que necesitas saber hasta las 23. En Resumen del Día, en Del Plata, la radio de la verdad. Llegando hasta el carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando hasta el carnaval, quebradeño mi cholita. Fiesta de la quebrada, una huaqueña para cantar. Ver que charango y bombo, carnavalito para bailar. Llegando hasta el carnaval, quebradeño. Y sí, ya llegó el carnaval, está por todos lados, aquí en la ciudad, en Corrientes, en Jujuy. Jujuy, Santa Fe, Sí. Brasil, España, hay muchísimos lugares donde todavía se festeja con esta fuerza. Así que bueno, llegando, ya llegó el carnaval y ahora sí, vamos con otro de los programas allá de la mañana de Radio del Plata, que es Mesa Chica. Allí Abel Furlan, secretario general de la UOM, habló con Martín Canay en Mesa Chica sobre la reforma laboral y analizó el proyecto del futuro, del gobierno, ¿no? Reflexionó sobre los desafíos con los trabajadores y la industria y dejó un mensaje claro sobre la importancia de defender los derechos laborales en medio de los cambios que se avecinan. Admitiendo que tenemos que discutir una reforma laboral, mal llamada modernización laboral, sin discutir cuál va a ser el modelo de desarrollo para nuestro país. ¿No te parece que primero hay que discutir eso? ¿No te parece que cuando vos mirás el mundo global, una de las principales tensiones que tiene el mundo hoy entre China y Estados Unidos es quién se queda con el trabajo calificado? Entonces, no nos agarren por tonto. Hay argumentos que nosotros debimos estar discutiendo de cara a la sociedad para comprender qué es lo que están haciendo. Pero ganó el debate público el gobierno en ese sentido. Sí, claro que lo ganó porque nosotros hemos errado en la estrategia comunicacional, no hemos podido establecer una agenda que tenga que ver con una discusión profunda. Esto es un cuento que nos han hecho creer y le quieren hacer creer a los trabajadores que nosotros somos los culpables de los problemas que tiene la Argentina.
Y sí, está complicadísimo el tema de, bueno, de esta reforma laboral que llaman, estos cambios que se vienen dando, y bueno, por eso el jueves, recordemos, hay un paro general sin movilización. Continuamos con todo lo que pasó en la jornada de hoy aquí en Radio del Plata. Pasamos a El Zoológico, ya que Paula Penaca, diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, habló en El Zoológico sobre la denuncia penal presentada contra el Ministerio de Economía y Finanzas, Luis Caputo. Muy preocupados por esta situación de manipulación de datos del INDEC, ¿no? Básicamente es eso lo que está haciendo el ministro Caputo, por eso la denuncia penal, suspendiendo esta nueva medición de la inflación, que obviamente está con ponderadores viejos, antiguos, que no reflejan el consumo actual, donde, por ejemplo, se impide incorporar lo que tiene que ver con los gastos en servicios y en transporte, que es lo que hoy más impacta en el consumo de la sociedad. Entonces, entendemos que esto es algo muy grave, que obviamente además son un montón de irregularidades. El ministro hizo declaraciones adelantando algunas publicaciones que el INDEC todavía no había hecho en relación al IPC de este mes. Y está claro por qué lo hacen, ¿no? Porque una de las mentiras que necesitan sostener de este modelo económico que no funciona es que la inflación es baja. Cuando la gente todos los días va al supermercado y se da cuenta que con el poder adquisitivo del salario destruido, efectivamente no se puede seguir viviendo. Es increíble, ¿no?, que muchas veces no tomen conciencia que el salario no coincide con los precios cuando uno va a realizar las compras, ya sea en el supermercado o donde sea, ¿no? Ahora te pregunto, digo, ¿nos hace falta que nos den un número? Digo, es así como vos decís, yo voy al supermercado, voy a pagar la boleta de luz, pago un alquiler, o sea, veo esa inflación y es terrible. En mi caso no se acercan nunca a los números que nos muestran, pero nunca. O sea, siempre está 10, 20 puntos arriba en varios ítems de los que uno tiene cotidianamente, porque cuando no te aumenta un 20, un 30%, un 50% el alquiler, te aumenta a lo mejor un 200 la electricidad. Es así. Claro, dependiendo qué es lo que sucede, ¿no? Con el ejemplo más claro es el suministro eléctrico, con el tema de los subsidios. Hay personas que se quedaron sin ese subsidio y tristemente se encuentran con boletas con valores increíbles. Terrible, superan en caso de un jubilado que vive de eso y supera la jubilación ampliamente en algunos casos, así que bueno. Y hubo más, ¿no? Hubo más en el zoológico, lo compartimos. Y por supuesto también impacta en otras cosas, ¿no?, que el gobierno necesita controlar. Impactan las negociaciones paritarias y por lo tanto impacta en la definición de los salarios, impacta en la definición de las jubilaciones, de las pensiones, de las asignaciones familiares, y también impacta en el precio del dólar, porque este gobierno indexó, cuando definió que el dólar iba a flotar entre bandas, indexó el techo de el dólar. Entonces son las dos cosas que el gobierno necesita sostener como una ilusión para la población, que es el dólar bajo y la inflación baja. Efectivamente, las dos son mentiras y están entonces teniendo que manipular los números para seguir sosteniendo esta ilusión que deja a la sociedad afuera del modelo económico. Bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto, porque se viene muy complicado, porque ya hay una media sanción, ya está aprobado esto en principio, vamos a ver cómo sigue. Y el otro programa que sigue aquí en Radio del Plata, que se llama Club Atlético del Plata, allí Tato Aguilera, periodista especializado en el mundo de Boca, habló con el equipo de Club Atlético aquí del Plata sobre la posibilidad de que Adam Barreiro, el delantero de Fortaleza, llegue al Geneise aquí. Así que vamos a ver qué dijo. Hay una reunión con el CEO de Fortaleza por Barreiro. Yo creo que se va a terminar cerrando el pase de Barreiro a Boca porque esos 3 millones le vienen bien a Fortaleza. Creo que tienen que ajustar un poco el tema de los plazos de pago y se cierra. Pero es un jugador que le gustó siempre y festejó con el Topollillo. Sí, claro, mandó Topollillo. ¿Eso fue mensajito? Sí. ¿Qué decís vos? Y puede ser. Sí, es una realidad que Barreiro tuvo un muy buen presente en San Lorenzo, pasó a River, no jugó bien en River. Claro. Y después recaló creo que Arabia Fortaleza, y en Fortaleza sí hizo bastantes goles, no le alcanzó para... En 30 partidos hizo 10 goles, un buen promedio en Brasil, ¿eh? Bueno, es un jugador que a Riquelme siempre le gustó y en su momento no prosperó lo de Cuello y van por él, y si liberan otro cupo van a ir por un extremo, por lo que tengo entendido. Bueno, importante. A ver, Boca, River,
está bastante complicado todo. Así Por lo que escuchamos a través de los periodistas deportivos, vienen bastante complicados, ¿no? Pero ahora el tema es, en cuanto a Boca, por lo que escuchaba y que compartía, ¿son gustos del presidente del club, los jugadores que va trayendo, pero son los que verdaderamente necesita el equipo? Y eso depende también, claro, obviamente, del director técnico, qué es lo que quiera, cuál es el proyecto de equipo que tiene, y ahí tiene que ver qué es lo que, o sea, tiene que tener una idea clara de qué tipo de equipo quiere, ¿no? Y en función de eso va a tener que buscar, siempre es así, se buscan, pero bueno, a veces cambia porque hay intereses por otros lados y bueno, esto es lo que está pasando un poquitito. Así que bueno, y tenemos más, ¿no? Sí, en Hola Chiche. Chiche se puso a pensar en disfraces y terminó lanzando una pregunta nostálgica para todos los oyentes de Radio del Plata y también para todos quienes formábamos parte de la mesa y seguramente ahora también para vos. A ver. Es cómo se comunicaba Tarzán con su elefante. En cualquier momento me pongo una careta. Lo que no sé de qué me disfrazo. Te iba a preguntar, ¿de qué bicho te gustaría disfrazarte? Justo La verdad, león. El león de la metro para mí es el animal más perfecto. Ah, sí, el metro en la sí. historia. Y el elefante tiene lo suyo también. No, como belleza no. Ah, el elefante cuando uno los quiere porque maneja la son... trompa esa es un No. Voy a hacer una apelación a la memoria de nuestros. Oye, ¿cómo se llama el rugido del elefante Tantor? ¿Cómo le decían a Tantor? No sé si es la calificación correcta, pero ¿cómo le decía a Tarzán? ¿Cómo se comunicaba Tarzán? A ver si ustedes, dame el teléfono. Muy bien, se pueden comunicar con nosotros al 11 23 40 1030. Bueno, ¿qué le decía? Ladra, chilla, ¿cómo le decían al rugido del elefante? ¿Cómo le decía Tarzán? Tremendo. Pero llegamos a una conclusión, ¿supimos algo de eso? Llegamos a una conclusión, pero a la vez era en contraposición a lo que los oyentes, digamos, pensaban. La definición era barrita. Barrita. Claro. Pero según Chiche era un sonido muy extraño con el cual se expresaban y se comunicaban. Bueno, la verdad que yo no recuerdo, no recuerdo eso especialmente, que uno se acuerda un montón de cosas de Tarzán, pero qué tema con respecto a los animales, porque tenemos estos chicos que se disfrazan. Los terriers. Tremendo. La verdad que no sé ni qué decir al respecto, porque cada uno se identifica en esto, si lo ves desde el lado psicológico, obviamente, pero hay tantas cosas, está todo tan cambiado, ¿no? Son modas que tristemente vamos tomando y apropiándonos acá en la Argentina, ¿no? Digamos que se imita constantemente, como por ejemplo la fiesta de Halloween y todo eso. Bueno, ahora está de moda esto, que inclusive trae muchas confusiones, porque hoy fue noticia que mientras estaban preparándose para los festejos en el barrio chino por este nuevo año, una chica, Terrim, que se creía perro, mordió a una persona, por ejemplo. O que vayan al médico y le digan, no, soy un gato. Entonces el médico, la respuesta, bueno, anda a un veterinario, ¿no? Son cosas que... El veterinario le va a decir que no tampoco, entonces se va a quedar sin... Son cosas que no se pueden entender, pero que vayas a donde vayas, te encontrás con todas esas situaciones que a veces no sabés cómo actuar, ¿no? No, la verdad que no sé cómo nace, de dónde viene o cómo se genera todo esto, pero sí que es alarmante porque, en un momento estaba la casa del Pokémon, ¿te acordás? Claro. O sea, que también era una cosa muy rara, pero un montón de chicos, de gente participaba de eso. Sí. Ahora esto que, digo, una de las chicas que yo escuché en una entrevista, estudiaba psicología justamente. Digo, bueno, no es difícil entender cómo se mezcla eso, pero digo, habría que conocer realmente de dónde viene y vamos a ver si podemos ya mañana o en algún otro programa poder charlar
con la base, no sé si decirlo, el eje de todo esto, la base científica o la base de dónde está viniendo, porque, por ejemplo, yo respeto mucho todo el tema de los chamanes. Sí. Y la identificación con los distintos animales, Claro. y el poder del animal. Sí. O sea, hay toda una base certera en eso. Por eso quisiera saber cuál es la base teórica de todo esto y de qué se trata, porque si es solo la identificación, bueno, hay un tema. Una falta de identidad hablaban Hay un hoy. tema. Así que, pero bueno, seguramente vamos a seguir charlando dentro de un ratito. Antes de ir a la pausa y al informativo, agradecemos a Guillermo Acevedo. Dice, hola del Plata, genial la radio, saludos de Don Bosco, Quilmes. Están escuchando el programa, así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y Ahora- ya estamos en las noticias. Así es, en voz de Pamela Molina. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Es la hora 21:30 minutos, la temperatura 23 grados, 1 décimas, la humedad 79%. Polémica por la reforma laboral. El jefe del bloque de diputados de PRO, Cristian Ritondo, ratificó el apoyo a la ley de modernización laboral en términos generales, pero advirtió que rechazarán el recorte en el pago de licencias por enfermedad. El diputado argumentó que no acompañarán cambios que afecten derechos básicos de los trabajadores, marcando así un límite a la reforma que impulsa el oficialismo en el Congreso. En este análisis sobre la reforma laboral se explican los puntos del conflicto entre el gobierno, la oposición y los sindicatos respecto a las indemnizaciones y contrataciones. Subastaron una carta de Pokémon en más de 16 millones de dólares. La misma pertenecía al reconocido youtuber Logan Paul, quien habría comprado en 2021 a poco más de 5 millones de dólares. La venta marca un hito en el mercado de coleccionables, destacando la enorme revalorización de este tipo de piezas raras entre inversores y fanáticos. Desde el libro Guinness certificaron que es la carta coleccionable más cara que se haya vendido en una subasta pública. Internacional. Inestabilidad política en Perú. El Congreso debate este martes la censura del presidente interino José Gerí por presuntos escándalos de corrupción y reuniones irregulares con empresarios. De aprobarse su destitución, el país tendría su octavo mandatario en menos de una década, agravando la crisis política a solo 2 meses de las elecciones generales. La votación se realizará en momentos en que Perú prepara para celebrar elecciones presidenciales y legislativas el próximo 12 de abril. Cielo despejado, la temperatura 23 grados 1 décimas, la humedad 79%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas, los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más. Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. Toda la jornada en 2 horas, hasta las 23. Resumen del día en Del Plata, la radio de la verdad. Muy bien, y seguimos con más resumen del día, en lo que pasó en Del Plata y lo que está pasando aquí, especialmente en este momento, aquí en esta semana, en la semana pasada, y que tiene que ver con el Congreso Nacional y lo que se está tratando en el Congreso Nacional, especialmente la ley penal juvenil, la reforma laboral, y por eso estamos comunicados con Agustina Propato, que es diputada nacional. Eso tiene un peso muy grande en toda nuestra sociedad. Por eso nos interesa muchísimo saber qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar, porque ya tenemos el paro que se viene este jueves sin movilización que propone la CGT, y se están adhiriendo muchos gremios. Así que bueno, ya estamos en comunicación aquí con Agustina. ¿Cómo estás, Agustina?
Hola Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy ¿Cómo buenas estamos? noches, estamos aquí con Mirta y bueno, queríamos saber cómo va todo esto y a dónde se puede llegar, porque ya hay media sanción, si no me equivoco. Bueno, efectivamente, vos recién hacías un raconto de esta jornada de sesiones extraordinarias. La semana pasada en la Cámara de Diputados de la Nación se le dio media sanción a lo que es la ley, al régimen penal juvenil, lo que se redujo a un título, ¿no?, de la baja de imputabilidad. Bueno, que si querés, si te interesa, podemos profundizar acerca del contenido de ese proyecto, que es trascendental. Y se le dio media sanción también la semana pasada en la Cámara de Senadores de la Nación a lo que es la reforma laboral, que yo le digo la reforma patronal, mejor llamada, ¿no? Ujú. Las dos cuestiones, la verdad es que dan mucho para hablar. Eh, Em, Comenzá con lo que vos quieras. bueno, mira, en relación al régimen penal juvenil, yo les quiero plantear que estamos frente a una pérdida de oportunidad histórica, ¿no? Este gobierno puso desde el oficialismo este tema en el recinto. Este tema es un tema recurrente desde el año 80 hasta la fecha. Ustedes saben que tenemos una ley absolutamente, digamos, anacrónica, que data de la última dictadura. Ujú. Independientemente de eso, es una ley que por supuesto no refleja hoy un régimen de responsabilidad juvenil acorde con el desafío, digamos, que implica abordar el crimen en los menores, ¿no? Yo soy autora de un proyecto de régimen penal juvenil, lo presenté en el año 2023, lo representé en el año 2025. Ustedes saben que las presentaciones de los proyectos duran un periodo legislativo, que son de 2 años. Es un proyecto que maduramos mucho. Yo fui funcionaria de Seguridad de la Nación en la última presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Por lo tanto, puse mi experiencia ahí y la de muchos colegas en donde desarrollamos un régimen penal juvenil de verdad. Bien. Uno que, por supuesto, contiene un fuero de responsabilidad juvenil integral, defensoría, fiscalía, juez de garantía, juez de ejecución, todo del área específicamente, digamos, con esta especialidad, digamos, de minoridad. Un régimen policial, o sea, un dispositivo que se llama Centro de Atención y Derivación, que nosotros hicimos la experiencia en la Ciudad de Buenos Aires, que sea también un sistema policial acorde para hacer intervenciones, digamos, en el crimen juvenil o de menores. Y después, por supuesto, para cumplir con lo que es el fin último de la pena, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, un régimen que prevé realmente dispositivos para cumplir las medidas de encierro, que son las privativas de la libertad de los menores, que realmente cumplan el fin último, que es de la resocialización, ¿no? Lamentablemente el gobierno vendió humo, vendió un título que además es falso, de toda falsedad, además de inconstitucional. Patricia Bullrich dijo delito de adulto, pena de adulto. La verdad que un eslogan que no solamente es inconstitucional, sino que ni siquiera es conteste con el contenido de la ley que presentaron. Claro. Bajo ningún punto de vista, no existe el delito de adulto, pero si vamos a lo que ellos quieren apelar, quieren decir que van a ponerle las mismas penas de adultos a los menores. Bueno, eso no está en el contenido del proyecto. Eso es una mentira. De hecho, va en una cuestión progresiva de las amonestaciones hasta la última ratio, que es el encierro, pero nada que ver con lo que prometieron, que intentó vender un eslogan y hacer contacto con un sentimiento punitivo de la sociedad, pero bueno, que lamentablemente desde el Estado uno no puede, digamos, tomarse esa liviandad de tomar, viste, con tal ligereza un tema tan delicado. Yo le contesté a Patricia Bullrich con mi proyecto en mano que el delito no tiene edad. De hecho, no la tiene, porque el delito es una conducta, digamos, típica, antijurídica y culpable, así lo define nuestro ordenamiento jurídico, y no tiene edad. Y en nuestro país tampoco existe el delito de autor. Por lo tanto, lo que nosotros proponemos es tomar con seriedad este tema y decir y denunciar, digamos, la evidencia de que nosotros tenemos hoy. De hecho, lo decía Judice en el recinto, ¿no? Había 12 proyectos en discusión la semana pasada. Ustedes vieron que sacaron de manera express. Un día fue el trabajo en comisión, un dictamen que ya prácticamente tenían escrito, que no les importó el debate, y al otro día lo metieron en el recinto. En esa oportunidad del debate en la comisión, Judice, que es por supuesto una vocera, digamos, del oficialismo en el recinto de la Cámara de Diputados, dijo: hay 12 proyectos de responsabilidad penal juvenil. Bueno, los 12 proyectos que estaban presentados, todos tienen distintas propuestas de la edad. 12, 13, 14, Sí. 15 años, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no hay un criterio unificado respecto de cuál es la edad tope para fijar, que pueda proveer realmente un sistema penal y pensar que desde ahí se puede impartir alguna propuesta razonable o justa.
Claro. Y también tenemos en cuenta que hay tantos regímenes de responsabilidad penal juvenil como países en el mundo, y todos tienen realmente una disparidad de edades en cuanto al tope. Por eso nosotros decimos que ya no tiene que haber edad de imputabilidad. Tiene que haber un Estado que se haga cargo, mediante un procedimiento que nosotros establecimos en el proyecto de ley, de establecer cuándo el menor que comete un delito grave, cualquiera sea la edad que tenga, si estuvo en capacidad de comprender la criminalidad del acto, que eso es la punibilidad en nuestro sistema jurídico. Claro. Y luego, a partir de ahí, determinar, luego que se determinó la punibilidad, bueno, si ese menor estuvo en capacidad de comprender la criminalidad del acto que cometió, automáticamente ir a un proceso que es un debido proceso penal. Que es algo que, lamentablemente, está sucediendo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde soy yo, también en Santa Fe, también en Córdoba, que son los grandes centros urbanos de incidencia de delito que tiene más peso. Ya sucede que en los 3 regímenes que están en estas 3 provincias prevé que se le puedan dar medidas de seguridad privativas de la libertad, o sea, tener chicos presos en términos concretos, por debajo de la edad de imputabilidad, sin debido proceso. Y sin tampoco un régimen, un dispositivo protector y un dispositivo acorde para resocializar a esos menores que están en la criminalidad. Entonces, la verdad es que es una gran hipocresía, una gran pérdida de oportunidad. Seguramente en estos días van a llevar este proyecto a la Cámara de Senadores, en donde vemos que ya los gobernadores han sucumbido a las presiones de un ejecutivo. Van a sacar este proyecto, que además de rimbombante solamente en su título, es totalmente, digamos, una gran venta de humo. Además, no tiene financiamiento. Ustedes vieron que en el recinto casi se cae porque las provincias a último momento vieron que en el artículo 51 no decía, digamos, no preveía un presupuesto y estaba sujeto a un convenio en el futuro que dependerá de la buena voluntad del Ejecutivo Nacional, que sabemos que no ha tenido muy buena voluntad con las provincias, ¿no? Eso en relación Agustina, al juvenil. Mira, a ver, me interesa, ya que arrancaste con todo esto, profundizar el proyecto de ustedes. ¿Cuáles son los puntos más importantes y qué es lo que tenemos que saber para entender un poquitito más toda esta cuestión? Y quizás la ley laboral la charlamos en otro momento, toda esta reforma laboral que están haciendo. Sí, que también es muy trascendental, ¿no? Concretamente nosotros decimos que el delito no tiene... Nosotros prevemos un dispositivo, digamos, dentro de lo que es el régimen penal juvenil, procedimental, digamos, lo que sería la cuestión, digamos, procesal de lo que sería un juicio a un menor, en donde no haya una edad de imputabilidad, ni 13, ni 14, ni 15, que ya está demostrado que es arbitrario. Mira, fíjate vos, si esta ley se sancionara, que establece el tope en 14 años, hoy un chico que cumple 14 años con esta ley sancionada sería imputable. Ayer, que no los cumplió, que tendría 13 años, 11 meses y 29 días, sería inimputable. ¿Cuál es la razonabilidad que puede darte, digamos, en materia de seguridad jurídica un ordenamiento que prevé tal arbitrariedad? Claro. Por lo tanto, nosotros decimos que ese menor tenga una instancia preliminar, pericial, en donde el propio poder judicial, especializado en el régimen de menores, pueda determinar si ese menor es capaz, y que a esa capacidad penal, digamos, le corresponda el reproche penal. Así se llama nuestro ordenamiento penal. Entonces, el delito no tiene edad. Y entonces no vamos a entrar en la arbitrariedad de decir 12, 13, 14 años. Mañana, un menor que comete un homicidio gravísimo, que conmociona a la sociedad, no va a tener, digamos, una cuestión de, es inimputable, lo mandamos a la casa. Que además esa familia, si uno, digamos, trabaja en el territorio, si tu insumo realmente es lidiar, digamos, con estas cuestiones en lo terrenal, en lo real, todos sabemos que las familias, cuando tienen jóvenes en trayectorias delictivas, muchas veces asociadas a problemas de consumo, muchas veces asociadas a adultos que se aprovechan de la condición de imputabilidad de los menores, te piden por favor al Estado que intervenga con estos mecanismos y con estos procesos, que tienen que estar ajustados a derecho. En el artículo 64 de la Ley de la Provincia de Buenos Aires del régimen penal, que es el 13634, es la ley que lo regula, autoriza que ante casos de gravedad, esta es la discrecionalidad que le da el juez de minoridad de la Provincia de Buenos Aires, ante casos graves el juez puede disponer, digamos, de la medida de privación de la libertad de un menor. No importa si tiene 10, 11, eso ya pasa en la Provincia de Buenos Aires. Claro. Entonces no nos tenemos que rasgar las vestiduras diciendo que no queremos la baja. Yo, en lo que respecta a defender a los pibes que usan los adultos para la criminalidad, yo te digo que la edad tiene que ser en 0. Claro. Y además para garantizarles debido proceso. Y además para hacernos cargo de una vez por todas de un Estado que realmente cumpla con el fin último de la pena, que es resocializar a esos menores. Pero... Por lo tanto, hay que hacerse cargo de discutir este tema
sin las sensibilidades de que se aparecen en el medio y que dicen, no, hay que entregar a los pibes a este. No es entregar a los pibes a nadie, es hacernos cargo de la criminalidad en menores, que si bien puede tener una baja incidencia en la estadística criminal, aunque tenga un caso, es necesario que lo abordemos con seriedad y que le demos realmente un marco en el ordenamiento jurídico previsible y de seguridad jurídica. Agustina, mira, estamos sobre ya las noticias y la tanda, pero lo que entiendo y lo que saco como resumen es que vos en toda esta propuesta, obviamente esta propuesta lleva una inversión y y que el Estado se haga cargo, y lo que entiendo que están proponiendo es justamente, ya saben que el Estado lo están desapareciendo y que no va a haber ningún tipo de inversión, entonces es como que un delito o una situación así y la vida de un joven, de un chico, suena a un trámite nada más. A ver, desde que en el presupuesto derogan en el artículo 30 las leyes de financiamiento educativo, las leyes de financiamiento educativo de las escuelas técnicas, todos sabemos que su prioridad no son ni los menores, ni los niños, ni los adolescentes. Y nosotros los peronistas decimos que los únicos privilegiados son los niños. Y entonces no solamente defendemos el financiamiento en educación, el financiamiento en cuestiones asociadas a la salud, al desarrollo, a las oportunidades, sino también tenemos que defender un sistema, por supuesto, judicial, penal, procedimental, de resocialización, que prevea realmente un estado de contención a los menores en el delito, que los tenemos y nos tenemos que hacer cargo. A esos chicos tenemos que darles una respuesta. Los centros de encierro tienen que ser resocializadores, no tienen que ser un depósito de pibes que nadie se ocupa de manera seria de reinsertarlos a la sociedad. Nosotros en muchísimos casos decimos que que hay que abandonar el viejo paradigma del patronato, la ley Agote, que es la ley del 80, la ley de Videla. Ahora, no hemos abandonado, todavía los centros de encierro siguen mezclando chicos con medidas tutelares. Quiero decir, familias que no pueden hacerse cargo, niños que tienen, que sufren abusos, maltratos, lo mismo que están en un lugar en donde está un chico que comete un homicidio. Por lo tanto, el tratamiento que se le está dando a un chico por esa situación de vulneración social y familiar, y a un chico que tiene que tener realmente un tratamiento de resocialización porque está inserto en una trayectoria delictiva, es absolutamente ineficaz. Para eso se requiere financiamiento, trabajo, seriedad. Ahora, esto no es lo que está pasando. Por eso yo digo que hemos preparado un proyecto que lo hemos puesto a disposición en 2023, lo que pasa es que nadie quiso debatirlo. Ellos quisieron vender un título y dijeron algo que ni siquiera es conteste con lo que presentaron. Esta es la realidad de la milanesa. Bueno, Agustina, mira, se nos acabó el tiempo con esto, pero te propongo tener otro contacto y profundizar sobre todo esto después de este jueves y después del tratamiento de esto, y a ver cómo se sigue con esto, porque ahora también Con muchísimo gusto nos comunicamos para hablar de lo que también, ¿no? Sí, la reforma... entre manos cocinarse esta semana, que es la reforma laboral. Totalmente. Que es muy importante también que lo podamos compartir con ustedes para que los argentinos y toda esa audiencia sepa qué es lo que se está debatiendo en el Congreso de la Nación. Es que queremos tener, viste, esta visión, porque ya lo tenemos en comunicación a Cachorro Godoy, como para ver y se va a meter en el tema obviamente por todo lo que están haciendo. Sindicatos, que es muy importante que este jueves acompañen con un paro, pero que también con movilización. Y eso vamos a hablar. Que transcurra la reforma laboral sin pena ni gloria, que conculca muchísimos derechos individuales de los trabajadores y que por supuesto tiene muchos negocios entre manos, no solamente el FAL, el artículo Galperín. Así que Cachorro Godoy seguramente les va a dar la palabra de que el jueves haya un paro de movilización, que es lo que necesitamos para que esa ley no salga. Muy bien, muchísimas gracias Agustina, gracias. Bueno, hablamos con Agustina Propato, diputada nacional. Suscríbete a nuestros canales de YouTube y página oficial y obtené importantes beneficios con Radio del Plata. En las madrugadas de Del Plata hay un clásico, Tiempo de Show, donde la música de todos los tiempos y las historias más curiosas y divertidas se unen en un show radial. Marcelo Neira conduce Tiempo de Show, todas las madrugadas por Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón.
tradición familiar. Diego Schurman te acompaña todos los mediodías en Del Plata. El Zoológico. Un programa equilibrado para la mitad del día. El Zoológico con Diego Schurman. De lunes a viernes a las 12 en Del Plata. La radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. De lunes a viernes hay un espacio para el disfrute en la noche de Del Plata. De 23 a 24 presentamos el especial de Marcelo Neira. Una hora con música, entrevistas, anécdotas y curiosidades. En Del Plata, la radio de la verdad. La información que dejó la jornada hasta las 23. Resumen del día en Del Plata, la radio de la verdad. Muy bien, y seguimos aquí rapidísimo, Mirta, contanos. Así es, cuando faltan 10 minutos para las 22, agradecemos el mensaje que dice buenas noches de Becar San Isidro, Mirta y Norberto los saludan. Abrazo enorme, muchas gracias. Y bueno, como recién veníamos ya con una entrevista que se estiró un poquitito más con Agustina Propato, pero bueno, ahora ya lo tenemos en comunicación a Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por llamar. ¿Cómo estás, Hugo? No, gracias a vos por atendernos y por conceder esta entrevista. Estamos con Mirta y queremos, bueno, primero ver de qué se trata este paro, por qué el jueves, justamente cuando se está tratando esta reforma, ley o no sé cómo llamar, laboral, pero bueno, quiero que nos cuentes un poquitito de qué viene todo esto. Bueno, hay que decirlo con todas las letras. Esta es una reforma laboral que propone e impulsa el gobierno de Milei para llevar a la Argentina al siglo XIX. Violentar derechos, obligar a que de las 8 horas se pase a trabajar 12 horas por día, que los patrones ya no paguen indemnización por los despidos, que no haya derecho a huelga y que las indemnizaciones a los despidos arbitrarios de los empresarios la paguen los jubilados y los familiares que perciben la asignación universal por hijo, porque se va a sacar los aportes de los empresarios al sistema previsional y se lo van a transferir a un fondo de asistencia laboral, que así le llaman FAL, para pagar las indemnizaciones. Y bueno, y este desmadre... Hugo, es como que la indemnización la terminamos pagando nosotros, a los trabajadores, sería así, sí, algo así. Sin duda, y particularmente los jubilados y quienes perciben haberes del ANSES, con lo cual dentro de un año van a estar justificando que el ANSES está quebrado, claro, y que hay que volver a las AFJP, a las jubilaciones privadas. A los 90, claro. Por eso hemos decidido con un conjunto de gremios que integramos las dos CTA y que también integra la UOM y un grupo de gremios que forman parte de la CGT, a un plan de lucha que venimos desarrollando ya con movilizaciones en Córdoba, en Santa Fe. La semana pasada, cuando se trató en el Senado, paramos y movilizamos, y ahora el jueves próximo vamos a reiterar esta medida. Ahora se va a potenciar la medida porque quienes hasta ahora estaban mirando por otro lado han decidido convocar a paro, la conducción de la CGT, con lo cual la medida va a tomar más potencia y aspiramos a que incida sobre un Congreso que está arrodillado a los pies de Milei, aprobándole de
de manera cómplice estas aberraciones de leyes que se quieren aprobar. Y hubo ahí un congreso y hay contame, explícamelo bien cómo funciona para que todos podamos entender, porque hay la CGT acordó con el gobierno algo respecto a que no se toque la obra social o los aportes. ¿Ese acuerdo los compromete a algo o es un acuerdo de algo que ya estaba por sentado que tiene que ser así, ¿no? Así dicen, no me constan, pero lo cierto es que de los más de 200 artículos de este proyecto de ley que tienen, todos están en contra de los trabajadores. En ese supuesto acuerdo del que se habla, de lo que se dice es que el descuento del 1% a los aportes a las obras sociales y el mantenimiento de la obligación de la cuota solidaria, o sea, la obligación que tienen de estar afiliados, de pagar una cuota a aquellos que no están afiliados al sindicato. Si esto es así, dos aspectos de un proyecto de ley que tiene 200 artículos no modifican en nada el carácter absolutamente regresivo. Si alguien negoció eso, la verdad, piensa solamente en su ombligo y no en el derecho de millones de trabajadores. Así que nosotros, desde el Frente Sindical de Unidad, hemos decidido seguir reclamando el rechazo a todo el paquete, todo el proyecto de ley, porque en su totalidad va en contra de los intereses de los trabajadores, y por eso es que este plan de lucha que estamos llevando a cabo lo habremos de mantener en el tiempo, porque nosotros decimos que al mismo tiempo que queremos impedir que se apruebe esta reforma laboral, queremos recuperar el salario, y para eso es necesario tomar medidas de fuerza, porque es evidente que el gobierno y el empresariado más concentrado de la Argentina, que no son los pequeños y medianos, sino los más concentrados, los ligados a empresas extranjeras, lo que quieren es seguir destrozando las condiciones de vida. Claro, flexibilizando cada vez más, es cada vez más y más flexibilización laboral. Más flexibilización y más pérdida de ingresos, porque acá en 2 años se ha perdido el 30% de los ingresos de los trabajadores, se han perdido 300.000 puestos de trabajo, han cerrado 21.000 empresas. Este es el plan de Milei y de sus empresas amigas. Acá lo único que ganan plata y se la llevan las jugando capitales son los bancos, son las petroleras, con el petróleo y con el gas, las mineras y los grupos exportadores de soja y otros elementos agrícolas. ¿Y quiénes están adhiriendo y cómo va a ser este paro sin movilización? ¿De qué se trata? ¿Quiénes adhieren? Digo, si va a haber transporte, qué es lo que va a haber o que no va a haber. Paro sin movilización convocó la CGT. El Frente Sindical vamos a movilizar, estamos viendo las medidas más adecuadas para abordar las dificultades, para hacer efectiva formas de movilización, de paro activo, que demuestren el rechazo de plano a este proyecto de ley. Claro, recién hablamos con Propato, con Agustina, y nos decía, hay que estar en la calle para mostrar y para decir y para hacerse presentes, ¿no? Porque creo que es importante esto, excepto haya una intención de, como hubo disturbios, como se están manipulando con las manifestaciones. No hubo disturbios. El gobierno reprimió para desalojar la plaza y para
desmovilizar. Justamente Claro, bueno. por eso es importante hacer lo contrario de lo que el gobierno quiere impedir. Claro, no, a eso me refería. Digo, como han hecho esto, que de alguna manera hacerlo sin la presencia, sin la movilización activa, con el paro sin movilización, por eso. Pero es importante, ¿van a estar, se va a estar en la calle o no? Ya te digo, la idea es que sí, estamos analizando para que estas medidas de movilización se den en todo el país. Perfecto. Y una preguntita más, ya estamos sobre las noticias, pero cuando se hace un paro de esta manera, hay muchísima cantidad de gente, es mismo, los que estamos en relación de dependencia, tenemos otros trabajos porque no alcanza, que de esto estamos hablando, hay muchísima gente que está precarizada y que no está en relación de dependencia, y si no llega al trabajo, empezamos como empieza a haber esta pelea entre trabajadores y cómo se puede evitar esto. Mira, cuando se afectan los intereses de la clase trabajadora, al que tiene trabajo formal, porque lo va a perder al trabajo formal, y al que tiene trabajo precario, porque lo condenan a vivir eternamente de trabajo precario. Y hay 6 millones de argentinos que trabajan más de 8 horas por día porque el sueldo que ganan con el régimen normal de trabajo no alcanza con su sueldo. Bueno, cuando esas situaciones están, es necesario que todas y todos tomemos una medida, que es no ir a trabajar para expresar el rechazo a este sistema de situación y reclamar que esta situación cambie. Creo que esto es lo que va a suceder el día jueves, una vez más, rechazando todo este proyecto de ley y esta política del gobierno de Milei. Muchísimas gracias, Hugo, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia. Abrazo enorme, hablamos con Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA. 22 horas, 1 minuto, vamos a las noticias con Pamela en esta noche. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Es la hora 22, 1 minuto, la temperatura 23 grados 1 décimas, la humedad 79%. Sigue la polémica por la reforma laboral. El diputado del MID, Eduardo Falcone, sostuvo que estaría dispuesto a votar el proyecto propuesto por el gobierno, aun si incluye elementos regresivos como un descuento del 50% de los trabajadores que tengan licencias prolongadas por enfermedad o accidente. En este sentido, el legislador le sugirió al presidente Javier Milei que como única solución política viable se comprometa a vetar esos artículos que llamó invotables una vez que la ley pase por diputados. Folcloristas riojanos repudian la presencia de Victoria Villarroel en la fiesta de la Chaya. Artistas folclóricos en La Rioja expresaron su fuerte rechazo en la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarroel en la fiesta nacional de la Chaya. Los músicos interrumpieron su actuación para declarar su postura política y reafirmar su identidad peronista, generando un tenso momento durante el evento. Internacional. Conmoción en Sudán, al menos 28 muertos y decenas de heridos por un ataque con drones. El hecho ocurrió contra un mercado en la región de Kordofan, que dejó al menos 28 civiles muertos y decenas de heridos en medio de la guerra civil en Sudán. Mientras un grupo de derechos humanos atribuye el bombardeo al ejército, las autoridades militares niegan su responsabilidad en el ataque a la infraestructura civil. Cielo despejado, la temperatura 23 grados 1 décimas y la humedad 79%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata. La radio de la verdad. Resumen del día. Hasta las 23 en Del Plata. La radio de la verdad. Muy bien, y tenemos un programa muy movido, mucha información, mucho, nada, de todo lo que nos está sucediendo para quedarnos pensando, para ver cómo se va desarrollando todo. Y lo que está atravesando este mes son los carnavales. Y bueno, tuvimos lamentablemente un carnaval con la pérdida de una vida, y esto sucedió en Mercedes. En Brian Cabrera tenía 18 años y fue asesinado a balazos este domingo en la madrugada durante el carnaval allí en Mercedes. Y para conocer bien todo lo que pasó, lo mejor que podemos hacer es ir a la fuente, y ahora estamos en comunicación con Marcelo Melo, que es periodista allí en Mercedes. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? Bueno, aquí Gracias por la Tocayo. invitación a la charla. No, Tocayo, y tenemos aquí a Mirta también, que nos acompaña. Y bueno, queremos saber qué es lo que pasó ahí. Contanos. Bueno, ha salido en casi todos los medios lo sucedido acá en la ciudad de Mercedes, que como bien recién contabas, en la madrugada del domingo, un joven, Brian Cabrera, perdió la vida después de haber recibido 2 disparos, uno en el pecho y otro en la cabeza, en la región occipital. Una locura realmente. Ya en Mercedes vienen desde hace rato. Perdóname, Marcelo, estamos escuchando muy mal. ¿Puede ser que vos tengas puesto en manos libres o algo que nos esté generando? A ver. Ahí. A ver. Hola, hola. ¿Ahora me escuchás mejor? Sí, muchísimo. Perfecto. Muchas gracias. Bien, te decía que acá en Mercedes, desde hace un tiempo ya los carnavales, el festejo del Corso que se viene realizando, hay peleas, hay inconvenientes sociales, pero bueno, con el crecimiento de la situación y lo que vemos todos los días a diario, lo vemos a diario en todo el país, de la locura que se vive socialmente, estas cuestiones terminan siendo un caldo de cultivo, ¿no?, para que esto suceda. Totalmente, sí, no es allí solamente, sino que en la mayoría es la oportunidad para cualquier cosa, ¿no? El robo o cualquier cosa, y se mezclan y hay alcohol en muchos casos, y bueno, se generan situaciones. Pero en este caso fue así, se conocían, no se conocían, hubo una cuenta pendiente, un ajuste de cuentas. ¿Qué sabes de todo esto? ¿Qué se sabe hasta el momento? ¿No? Pues muy... Mira, lo que se sabe, no, incluso ya la Fiscalía dio un documento en donde explica qué fue lo que sucedió. Lo da, si bien todo eso es materia de investigación, ya la investigación preliminar es lo que indica la Fiscalía, y es más o menos lo que veníamos sabiendo y conociendo a partir de las fuentes y de haber estado en el lugar y todas las cuestiones que se hacen periodísticamente, pero parecería que sí, que ya se conocían, había algunos inconvenientes de barrio, incluso ya había habido algunas discusiones, había habido algunas peleas entre las familias, y en este caso se dio esta situación que se encontraron, discutieron, se pelearon, una de las personas, un mayor, Omar Ausa, de 53 años, hizo 2 disparos al aire a una cuadra de donde finalmente después Brian termina muriendo. Claro. El hermano de Brian sale corriendo, corre una cuadra, se sigue la pelea, que justamente en ese lugar estaba Brian, en la vereda mirando el corso, el paso de las distintas atracciones.
se acerca a separar y es ahí cuando la mujer, que parecería que este Omar Ausa le había dado la pistola, después de haber tirado los 2 tiros al aire, los 2 primeros disparos al aire, se lo dio a la mujer y ahí fue cuando la mujer de 33 años realiza los 2 disparos contra Brian y termina muriendo una vez que fue trasladado al hospital de Ubarri. Allí estuvieron tratando de reanimarlo porque había tenido un primer paro cardíaco y después, mientras intentaban realizarle una práctica quirúrgica, ahí fue cuando finalmente tiene el segundo paro cardíaco que no pudo salir, ¿no? Marcelo, haciendo referencia a todo esto que sucedió en las últimas horas, se hablaba que en sí también hubo una confusión, que el problema no era con el chico que tristemente falleció, sino con un hermano de él. ¿Es así esto? ¿Con quién? Perdóname. Que en las últimas horas se estuvo hablando con respecto a esta situación, que el problema con el chico que falleció en sí no era, sino con un hermano de él. Claro, por eso, se empezó a pelear con el hermano, con Carlos Cabrera, se empezó a discutir una cuadra antes, Omar Ausa hizo los 2 disparos al aire, Carlos Cabrera sale corriendo, y en la esquina cuando se encuentra con la hija de Omar Ausa y un nieto, se empieza a pelear con estos y cuando Brian ve lo que está sucediendo con su hermano, intenta ir a separar y cuando va a separar es ahí cuando recibe los 2 disparos. Al iniciar la nota también hacías un comentario, una referencia, ¿no?, con respecto a que situaciones de disturbios, de peleas y todo eso, en estos últimos años que se realizan estas festividades como los Corso, ¿no?, que ya hubo otro tipo de dificultades y de problemas. Ahora, la pregunta es si ya tenían la base de entender que se generaban disturbios, ¿por qué no tomaron las precauciones necesarias? No lo digo por ese punto de vista. Mira, conozco mucho del tema, fui director de turismo y organizaba los Corsos, justamente, una casualidad esto. Ustedes no lo sabían. Mira, bárbaro. Te estoy hablando de hace 15 años atrás. Claro. Pero me acuerdo que apenas asumo, el primer evento que me toca organizar es el Corso. Mira. Me pegué. Hola. Ahí se nos fue. De la parte organizativa. Lo primero, ¿no me escuchan? Hola. Se fue un poquitito la comunicación, repetinos. Te decía que recuerdo que lo primero que quise averiguar si los carnavales y los corsos, este tipo de eventos, estaban asegurados, porque empecé a ver, hay una agresividad en la gente. Claro. Pero esto no es de ahora, es de siempre. Yo recuerdo cuando era chico también, todo el mundo íbamos a los corsos acá de Mercedes. Es la fiesta popular más grande que hay en la ciudad. Y todo el mundo participa, cada vez menos, porque empezaron a sucederse estas peleas y demás, que es muy difícil de controlar. Pero, como te decía, el problema... Se nos va la comunicación. No sé si podemos... A ver si vos nos escuchás a lo mejor. No, se cortó, me parece. Se cortó. Bueno, ahora vamos a retomar seguro si es que se cortó, pero esto sucede en todos los corsos. Sí, no es en nada. Digo, a mí me tocó pasar ya hace muchos años con mis hijos aquí en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, una situación horrible, terrible, donde se empezó a complicar todo, la gente nos fuimos contra una confitería que había en esa esquina y empezaron a volar piedras, una cosa terrible que pasó ahí. Yo veo que hay un policía, era cerquita de una estación, que hay un policía ahí en la estación, corro para decirle que avisen porque parecía a propósito, no había nadie, no había policía. Claro. Entonces le comento y me dice, no, yo cubro la estación, nada más. Claro, es la respuesta. Entonces, claro, digo, pero la verdad que la pasamos muy mal. Porque... Por eso entiendo lo que está diciendo y mucha gente no deja de ir. Bueno,
Retomamos las comunicaciones. Marcelo, ¿estás allí? Estoy acá, sí, estoy acá. Bueno, nos decías entonces... ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Perfecto. No, decía que realmente es muy difícil como para llegar a un punto que sea realmente interesante para dar una sentencia de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las cantinas que hay en el carnaval, normalmente se la dan a los clubes para que generen dinero y que puedan solventar. Se cortó nuevamente la comunicación. Se nos va, no sé por qué se nos está yendo. Quizás no tenga una muy buena señal donde está él en estos momentos, entonces por eso se interrumpe. Pero claro, el punto es este. Cuando vos le das a los clubes, a quien le des la concesión de los puestos, una de las ventas más importantes tiene que ver con el alcohol. O sea, es así. Más lo que viene después de todo eso o antes, que también van a estar vendiendo en estos lugares. Pero supuestamente, según la reglamentación, estaría prohibida la venta de alcohol. Claro, sí. Pero bueno, se pone esta normativa, pero tenés acceso por otros lados. Digo, se le quita la posibilidad de vender a lo mejor al club justamente por eso, pero convengamos que es la mayor venta que hay. O sea, la comida y la bebida es lo que más se vende. Claro. Entonces, si vos le estás sacando ya una parte, se complica mucho. Entonces, pero esa bebida o ese consumo de lo que sea que lleva a la gente a actuar de esta manera, se accede por otros lados. Digo, no es solo cortar allí, ¿no? No sé si no podemos comunicarnos nuevamente. Bueno, teníamos ahí ya para preguntarle y saber también por qué justamente estamos... Ay, a ver, Marcelo, a ver si llegamos... Ahora sí, vamos a ver si ahora podemos charlar. Bueno, decinos. No, decir... Sabés que no. Instituciones que invierten para este evento, sí. Por ejemplo, los bomberos voluntarios, los distintos clubes, que hacen una inversión grande para comprar toda la mercadería para poder trabajar durante los corsos, que hay mucha gente que concurre, para la venta de choripanes y gaseosas y demás. Toda esa gente perdió todo. Claro. ¿Entendés? Los negocios, los comercios excéntricos que se prepararon para la aluvión de la gente, para tratar de tener una jornada que puedan trabajar bien. Claro. Esa gente también perdió todo. Entonces, es realmente muy difícil, voy a decir, hay una vida de por medio, eso lo tengo clarísimo. Obvio. Y está bien que se haya suspendido en respeto a la familia y a lo acontecido. Pero son muchas las cosas que tienen que estar cuidando, pensando los organizadores. Realmente es muy complicado todo esto. Y Marcelo, a ver... Recién Mirta te preguntaba si se podía prever o no, porque ya vos arrancaste diciendo que pasaba esto. Pero el sábado, el día anterior, ¿no ocurrió también una situación con un accidentado? O sea, un herido con cuchillo. Digo, ¿no fue el día anterior eso? El viernes a la noche, sí. Eran tres amigos que venían del mismo barrio. Venían caminando, empezaron a discutir entre ellos. Qué bárbaro. Y uno desconoció a su amigo y lo terminó pegando un puntazo. Sí, así fue. Qué bárbaro. ¿Y esto a qué lo adjudicás vos? Y ahí con respecto a lo que la pregunta que me hacía, ahí rápidamente estaba la policía. Lo detienen rápidamente. Bien. Incluso me sorprendió que vi que había muchos policías de civil, porque lo que vi en el video es que la mayoría de los policías que los detienen, a los chicos estos que estaban, pibes jovencitos, que se estaban peleando, estaban todos vestidos de civil, lo agarraron rápidamente, lo esposaron y se lo llevaron en el medio de la plaza. Es decir, encima, en el corazón del Corso. Qué bárbaro. Frente al municipio. Es un tema social muy grave. No, totalmente. No es algo que tiene que ver con Mercedes. Comentábamos eso. A mí me pasó hace años con mis hijos. Fuimos a
un corso acá en la Ciudad de Buenos Aires y pasó algo similar. No llegó a ese punto, pero se generó un descontrol. Bueno, ¿y cómo sigue esto allí, Marcelo? ¿Está suspendido? ¿Sigue suspendido el corso allí en Mercedes? ¿O esto se puede retomar, no sé, fin de semana que viene? ¿Que se está hablando? ¿Cómo va a seguir? Hasta ahora lo único que se sabe, y por lo que sé, lo que pude comunicarme con los organizadores, es que se suspendió por ahora. Perfecto. De todas maneras, haciendo un análisis personal, ¿no? Sí. Que por ahí, tratando de salvar las situaciones que antes contaba, de las instituciones, los comercios, incluso ni hablemos de las distintas atracciones, que vienen ensayando y practicando desde hace muchos meses. No, totalmente. Invirtiendo mucho dinero en los trajes, en las carrozas, sí. Y todas las cuestiones que tienen que ver con los preparativos, que su premio es pasar por el corso y disfrutarlo. Esa situación también se vería cortado. Ahora, una de las cosas que pensaba, digo, bueno, ¿y si lo hacen el fin de semana que viene? Pero imagínense si lo hacen la semana que viene y hay otro hecho de sangre. Y bueno, está muy complicado, Marcelo. La verdad que, bueno, en principio, bueno, lamentamos y abrazamos a la familia de Brian Cabrera, que es quien pierde la vida y fue asesinado allí a balazos este domingo, y esperamos se solucione para el bien de todos, ¿no? Y que se llegue a algo que realmente se pueda consensuar y se pueda festejar y celebrar como corresponde, ¿no? Así que muchísimas gracias. Sí. No, gracias a vos. Decías, lamentablemente la solución no va a llegar para la familia. No. Porque perdió la vida del pibe. Y con respecto a lo otro que estábamos hablando, la verdad que no me gustaría estar en los zapatos de los organizadores. Totalmente. Bueno, Marcelo, agradecidísimos aquí en Radio del Plata por esta comunicación. Gracias a ustedes. Abrazo enorme. Hablamos con Marcelo Melo, periodista allí en Mercedes. Qué tristeza, ¿no? Que no puedan disfrutar de este tipo de actividades que son gratis y que pueden acceder todos. Sí, se complica mucho. Muchas complicaciones. Vamos a la pausa y regresamos enseguida. Ahí está. Un verano muy caliente. Refrescate en Del Plata. La radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. De lunes a viernes, despertate con la mejor información para encarar el día. Desde las 6 de la mañana, amanece en Del Plata. Una hora con todo lo que necesitas saber para empezar la jornada. Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayorista PPP. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno. De lunes a viernes de 16 a 17. El debate diario de los temas que importan. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno en Del Plata, la radio de la verdad. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp. 11 23 40 1030. La información que dejó la jornada hasta las 23. Resumen del día en Del Plata, la radio de la verdad. Bueno, y seguimos aquí en Radio El Plata. ¿Qué temperatura hace ahora? La temperatura actual es 23 grados, 1/10, la humedad 79%, la humedad sigue aumentando. Bien, debe ser eso, acá está como caluroso. Estamos sin aire quizás y eso hace que esté
un poquitito más caluroso, por eso te preguntaba, quizás la humedad tiene que ver con eso. Y bueno, ahora estamos mañana, es el año nuevo chino, el cambio, ¿no? Ah, sí. Tiene que ver sí, con sí, todo sí. esto, hay festejos y mucho festejo aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio chino especialmente, han preparado y han hecho infinidad de atracciones y de celebraciones y de rituales y bueno, la verdad que yo no entiendo mucho de esto, no solo del Año Nuevo Chino, de lo que tiene que ver con todo esto, sino con la astrología. Me apasiona absolutamente todo esto, me encanta porque creo realmente que hay una lógica muy importante con esto, que se rige a través de la matemática, de la física, de los números, de un montón de cosas. Pero bueno, para conocer un poquitito más sobre todo esto, estamos en comunicación con Elizabeth Empecere, que es numeróloga, es mentora también en desarrollo integrativo del ser y maneja todo esto, muchas cosas más hace. Pero bueno, nos vamos a ir enterando y vamos a ir charlando un poquitito con ella y conociéndonos mutuamente y entre todos aquí en esta comunidad de Radio del Plata. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? Encantada a todos. Un Muy gusto bien, muchas estar con gracias. ustedes. Muchas gracias por esta comunicación, este encuentro que tenemos. Estamos acá con Mirta y bueno, en principio entender porque, bueno, tiene que ver con el Año Nuevo Chino y hay un cambio aquí de, no sé si de animal o cómo es, pero bueno, por eso nos comunicamos con vos, para que nos expliques un poquitito de esto. Y la gran sorpresa que tuviste que quien te habla es un caballo de fuego, así que bienvenido sea este año. Pero año nuevo, caballo de fuego, yo te acuariana, así que bueno, pero vos sabés que tenemos para divertirnos. lo que me estás diciendo no me aclara absolutamente nada, porque no sé qué es un caballo de fuego. Acuariano sí, porque nada, ahí sí la tengo bastante clara por conocidos y gente familiares. Pero en lo que tiene que ver con caballo no tengo la menor idea, por eso queremos conocer un poquitito para quienes realmente desconocemos absolutamente esto, ¿no? No, y eso es muy interesante porque siempre se habla dentro de la astrología china y nosotros como occidentales tenemos que entender muchas cosas. Primero, principal, que cada animal dentro de la cultura china está asociada también a un elemento y está asociado también, la cultura está asociada a la ciencia y está asociada también a la medicina. Entonces, lo más importante es que acá hay una ley que se usa dentro de la medicina china para mantener las energías en armonía, es una ley de 5 elementos. Entonces, acá fundamentalmente el caballo es el animal que está asociado al fuego naturalmente, así como la rata está asociada al agua. Entonces, este animal nos invita a la acción. Si vemos en la antigüedad, cada vez que nos teníamos que desplazar, el ser humano utilizaba el caballo para moverse y desplazarse de un lugar a otro. Claro. Entonces ya este año particularmente son 12 animales, así como en astrología hay 12 signos, cada uno tiene su particularidad. Este año tenemos una energía de movimiento, de cambio y de impulso a avanzar. Y es el año del coraje, de la valentía. Entonces esto nos mueve a todos, independientemente que cada uno desde el año de nacimiento tiene una tendencia a un animal particular. Pero para no irnos, digamos, Dale. Por las ramas, a ese nivel hay una carta, así como se hace en astrología una carta natal, en astrología china se usa la carta Basi. Entonces, lo que normalmente se habla siempre es del animal que está asociado al año, al 2026, por ejemplo, en este año. Entonces, cada uno por su año tiene un animal. Ahora, también tenemos un animal por el día de nacimiento, por el mes de nacimiento y por la hora de nacimiento. Entonces, cuando hablamos desde las generalidades, en realidad
no nos sirve mucho, porque es lo mismo que a todos los acuarios nos pongan en una misma bolsa, a todos los geminianos los pongan en Mirá. una misma bolsa. Estaríamos, digamos, limitando esa sabiduría, que es una sabiduría milenaria y que tiene que ser tratada, digamos, con respeto, claro. si quiero. Exactamente. Exacto. Entonces, Mira, me hiciste acordar en lo que estás diciendo respecto a que obviamente cada ser, cada individuo es único. Yo trabajando muchos años, hace muchos años, desde este lugar, me llegó una frase que me apasiona y que decía que los seres humanos todos nacemos originales y terminamos siendo copias, ¿no? Y a mí me llegó mucho, pero fue en una época donde recién aparecía la fotocopiadora y todo eso, hace muchos años. Y me llegó mucho y por eso me parece recontra importante lo que está diciendo, porque y es lo que a mí me ha cuestionado mucho tiempo, pues, un horóscopo que sea así tan general, digo, pero acá si somos todos tan distintos, ¿cómo puede ser esto? Así que me interesa que entremos ahí a ver si podemos comprenderlo un poquitito más. Y sí, fundamentalmente nosotros no nacemos cuando queremos, en definitiva. Ajá. O sea, hay un orden, ¿no? Entonces, tanto la astrología china como la astrología tradicional, como la numerología, en cierta forma los podemos unir, y cuando a mí me gusta a veces, justamente cuando hago los estudios numerológicos, integrar la astrología, integrar otras herramientas, para que la persona se dé cuenta que se puede caer en una misma información. Entonces hay un patrón común que la persona tiene, es como un mapa, digamos, que en el momento del nacimiento estaba el cielo ordenado de una determinada manera. Y nosotros lo que vamos viendo son símbolos y eso es lo que intentamos interpretar. Pero obviamente en eso hay mucha variedad y al mismo tiempo, como las cosas a veces se ponen de moda, también se va distorsionando, porque es muy fácil hoy el copia y pegue en estas cosas, ¿no? Porque se habla desde las generalidades, uno puede decir un montón de cosas y bueno, tenemos a ChatGPT que es maravilloso en astrología. Claro, también. Nosotros lo que queríamos hacer y lo que hablamos aquí con Nacho desde la producción, dijo, vamos a poner ejemplo concreto y se nos ocurrió, y bueno, te pasamos las fechas de nacimiento como para entender un poquitito esto en la práctica y entender que a cada persona como individuo lo atraviesa de una manera diferente, ¿no? Sí, tal cual. Y eso es interesante porque uno puede ir viendo que hay un momento para cada cosa, ¿no? Entonces es como que uno tiene que aprovechar las energías. Entonces, por un lado, para que la gente tenga, digamos, un pantallazo de lo que es el año nuevo chino de caballo, es un año que nos impulsa a todos a hacer cambios. Entonces es un año que nos incita a hacer uso de nuestra creatividad. Y es lo que nos hace originales. Entonces este año justamente es salir de ese copia y pega, salir de la comodidad, atreverse a tomar las riendas de nuestra vida, justamente, y focalizarnos. Porque en realidad el caballo no puede estar desbocado. Tiene mucha energía, tiene mucha fuerza, tiene impulso, y nos podemos quemar con nuestras ideas. Entonces hay que cuidar mucho el sistema nervioso, no gastarnos y saber recuperarnos. Entonces, hay un elemento fuego, es un elemento yang que impulsa el corazón. Entonces es como que ese deseo del corazón se activa en toda la humanidad. Entonces es un gran momento si lo sabemos aprovechar. Entonces es un momento donde hay que tener una decisión, es bueno para tomar decisiones sin titubeo. Hay que tener coraje, hay que tener una dirección clara, hay que ser auténtico. Acá pierde el que se quiere autoengañar, el que quiere escapar, el que se pone rígido, el que no se flexibiliza frente a los cambios, el que no se atreve. ¿Por qué? Porque como energía de impulso,
estamos todos bajo un colectivo impulsando al cambio. Y en la astrología esta energía también se va a ver manifestada con la conjunción de dos planetas, Saturno y Neptuno en Aries, que también están marcando un comienzo. El 2026, si lo sumamos a un dígito, suma 1 y el regente es el Sol. Entonces es el impulso de nuestra vida y qué vamos a hacer en los próximos 9 años, porque en numerología vamos del 1 al 9. Entonces este es un momento clave de inicio para cada uno. Entonces, de acuerdo a cada uno como tiene su tendencia y su energía, es lo que va, lo que puede ir aprovechando. Entonces depende del signo, depende su ascendente y desde su año personal se van marcando ciertas tendencias y cualidades. Entonces, por ejemplo, si tomamos el caso de Nacho, que él nació un 13 de febrero del 2004, él es acuariano, según la hora que me dijeron, es ascendente en Cáncer. Su fecha de nacimiento completa suma un 3. Y en el horóscopo chino es mono. Las características, en general, si unimos a las tres ciencias, hablan de una persona creativa, de una persona curiosa, que siempre quiere aprender, que tiene mucha capacidad de comunicarse, muy inteligente, muy ingenioso, y que al mismo tiempo está en un momento de mucha evolución, porque si vamos al año personal tenemos que sumar el 13 de febrero más el 2026. Ese número suma año 7. El año 7 es un año que tiene que aprovechar para perfeccionarse, para estudiar, para conectarse, va a estar mucho más favorecida su intuición, para la percepción. Él nació un 13, es una persona que justamente un día feriado está trabajando y no tiene problema de trabajar, lo hace con gusto, porque hace lo que le gusta. Es una persona naturalmente empática y que trae alegría en el entorno. El mono es atrevido, es ingenioso, entonces todas esas tendencias, es sociable, es payasesco si se quiere, juguetón. Entonces todo eso hace que él es el alma de la fiesta. Y por otro lado, el número 3 de su fecha de nacimiento completa, el planeta que lo rige es Júpiter. Entonces es una persona que se le abren puertas con facilidad. Él tiene ya esa energía. Entonces eso es algo que particularmente, siendo acuariano en este momento donde estamos próximos justamente a mañana, Año Nuevo Chino y encima eclipse solar de Acuario, habla de que este año a él se le va a dar muchas posibilidades de algo nuevo y de cambio porque se va a atrever. A pesar de que el mono no es un animal que esté demasiado amigable con el caballo, porque lo pone un poco nervioso, lo altera, ¿no? Entonces, ahí ya vemos cómo desde las distintas ciencias vamos a un mismo punto. Claro. Vos acá estás uniendo Exacto. tu trabajo con numerología más el año nuevo chino o lo que es el calendario. Claro, porque en realidad nosotros tenemos que entender que para trabajar o movernos exclusivamente con la astrología china, tenemos que también entender que somos un juego de energías que tienen que equilibrarse. En el caso de Nacho, por ejemplo, él es mono de madera, porque los que terminan en 4 están asociados a la energía, los años que terminan en 4 están asociados a la madera. La terminación del año es lo que marca el elemento que predomina. Entonces, la madera y el fuego no se llevan bien en este sentido, que se afectan mutuamente porque la energía de la madera está asociado al hígado y la energía del hígado sube hacia la cabeza. El fuego tiende en exceso a subir a la cabeza. Entonces, lo que tiene que trabajar es cuidar su sistema nervioso, porque si está demasiado dinámico, porque él ya tiene una energía dinámica y que inquieta, se tiene que buscar el contacto con la naturaleza y estar bien y descargar a tierra, hacer actividad física,
Es también lo que nos invita el caballo de fuego, ¿no? Hacer actividad física, movernos, no quedarnos quietos, hacer. La verdad... O sea, acá gana el que hace, no el que se queda. La verdad... Y al mismo tiempo... No, Sí. te termina el concepto, perdón, pero estoy No, sorprendidísimo. Y entonces, ¿qué sucede? Si la persona está esperando que le venga algo de afuera, la magia no va a suceder, va a desaprovechar esta oportunidad. Esta oportunidad es el año de que hay que jugársela. Bueno. Hay que jugársela por algo distinto, por lo nuevo. Y eso es lo bueno, porque en realidad es un año que es muy, a pesar de todo, porque la realidad es que el fuego es una energía que es desbordante y que podemos ver un montón de situaciones en el mundo. Que quema en este pero tiempo. purifica, ¿no? Exacto, sí. Lo que sucede también que el fuego, fíjate vos, Marcelo, que está asociado al corazón. Entonces es un despertar de conciencia también. Qué bueno. Entonces está muy asociado porque nosotros no tenemos que olvidarnos que siempre entre los elementos hay una alquimia, siempre hay una relación. Por ejemplo, en este tema de yin y yang, una energía yin es una energía que contrapone y equilibra al yang, pero no lo anula. Nosotros en nuestro mundo occidental vemos yin y yang y la gente lo asocia negativo positivo. Claro. Y no es así, no es que sea una cosa o la otra, están en constante interacción, se retroalimentan. ¿Y cuál es el punto? Cuando la balanza está más para un lado, no es que ese lado que pesa más anule al que está débil. Al contrario, le está diciendo al que está débil, levántate, porque si no, el extremo yin se convierte en yang. Yo me tengo que ceder parte de mi energía para equilibrarte a vos. Ese es el juego que es tan maravilloso, que ocurre en nuestra constante y que nos lleva justamente a esa armonía, a esa unidad. En el cuerpo pasa eso, ninguna parte que esté débil va a quedar sola, va a haber una parte del cuerpo que va a hacer una alarma de decir, bueno, allá necesita energía, eso está débil, hay que iluminarlo, ¿se entiende? No se deja al débil ahí solito. Claro. O sea, es todo siempre en unidad. Mira. Y eso es lo interesante. Acá lo llamé a Nacho porque con lo que lo conozco, no nos conocemos hace mucho. Vos no lo conocías, pero con lo poco que lo conozco realmente me pareció impresionante todo lo que dijiste. Es tal cual, pero quiero que él nos diga, a ver cómo le sonó. A ver. ¿Cómo va? Bueno, primero que nada, saludar a Elizabeth y agradecerle acá por el contacto y por la gentileza de hablar un rato con nosotros. Bueno, hay muchas características que son adjetivos que yo no me voy a contribuir si sí o si no. Yo sí, pero, totalmente. Pero sí en varias cosas me sentí identificado. Así que sí, bueno, muchísimas gracias. Y falta el tuyo. Es que me da miedo ya. Falta el tuyo, yo quiero escuchar el de Marcelo ahora. Mirá, se nos está yendo el tiempo. Se nos algo breve de Marcelo. Te arranco a conducirlo yo. ¿Viste cómo agarra el mando? Viste, es que pegó tanto. Realmente, yo con lo que lo conozco me pareció espectacular, porque realmente es así tal cual. Lo describiste como si lo conocieras y la verdad que me pareció fabuloso. Y ahora me da miedo, sí. Bueno, Marcelo tiene una energía bastante... Se complementan, por ejemplo, porque ya Marcelo ya por su primera letra ya habla de un 4 y su fecha de nacimiento completa, 21 de septiembre de 1963, suma 4. Y es un conejo o liebre de agua. Entonces la característica de este virginiano con ascendente en Sagitario es la prudencia, es ir con cautela, es muy analítico, pero que al mismo tiempo es como que necesitas estructura para sentirse seguro. Entonces,
básicamente lo que necesita es orden, o sea, orden de ideas, lo rige Mercurio a Virgo, así que, y la energía del 4 justamente necesita, también es un número que tiene que ver con el trabajo, pero sobre todo tiene una gran capacidad para organizar para que otros ejecuten. No les gusta el protagonismo, a Virgo no le gusta el protagonismo, pero sí es una energía que está al servicio. Como Marcelo es un conejo de agua, el agua y el conejo no se llevan bien con el fuego porque justamente no se llevan bien con la energía que lo apura, necesita un tiempo para procesar y metabolizar. Entonces todo aquello que lo inquiete, lo agite, no quiere decir, hace los cambios pero a su tiempo y necesita justamente el tiempo para madurar y solidificarse. Entonces de ahí en más, cuando se siente seguro, da el salto. Ahora, Marcelo viene transitando un año 3 donde justamente los eclipses han estado en Virgo. De hecho ahora viene el próximo 3 de marzo un eclipse en la luna en Virgo. Viene sacudido Marcelo en hacer cambios, pero esos cambios son positivos porque le dan una apertura. Entonces, este año, cuando cumpla años el 21 de septiembre, va a pasar a su año personal, año 4. Entonces, se va a dar cuenta que con todos los elementos que ha tomado durante todo este 2025 y parte ahora del 2026, va a armar una nueva estructura. Pero esto es importante para él porque viene con otra energía de estadio de ir al escalón siguiente. Entonces este año es un año que tenés que aprovecharlo justamente para esto, para hacer los cambios necesarios, siempre y cuando vos, a tu tiempo, porque vos tenés que respetar tu tiempo. Una energía de 4 de base no puede hacer cosas, si lo quieren sacar bueno, no lo apuren, diríamos. Exactamente, es así. Bueno, exactamente. Gracias por el respeto y ir hasta ahí nomás. Bueno, pero no, comparto totalmente, obviamente que hay mucho de todo esto y a mí me apasiona totalmente. Toda la vida caminando por aquí, ¿no? Desde lo emocional, lo espiritual y todo, entonces bueno, realmente me apasiona. Pero bueno, ya nos estaremos comunicando otra vez porque ya ahora nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo y acá nosotros por YouTube tenemos obviamente tu YouTube @Elizabeth Perse es 1966, ¿no? Sí. Bueno, y ahí pueden encontrar un montón. Vos, como mentora de desarrollo integrativo del ser, acompañás los procesos de transformación y evolución con múltiples técnicas, como nos estabas mostrando recién, entre ellas la numerología y la astrología. Y bueno, obviamente de eso se trata, ¿no? Porque parece como que hay un proceso desde años, ¿no? De dividir, ¿no? De seccionar todo. Vos te duele el dedo gordo, tenés que ir al médico que te trata el dedo gordo. Entonces, aquí cuando se habla de unir, de ser unicista, de obviamente aprovechar todas las disciplinas en función del bienestar y de la evolución, ¿no? Y de la toma de conciencia, es recontra importante valernos de todas ellas. Así que bueno, muy agradecidos por esta comunicación y bueno, comuníquense con Elizabeth y bueno, y comiencen este nuevo año que comienza, el nuevo año chino, en un proceso de transformación. ¿Te parece bien? Muchísimas gracias, sí, un gusto, cómo no, y lo más importante es que siempre son herramientas que nos permiten ir hacia nosotros y descubrirnos como lo que somos, una fuente inagotable, un universo por descubrir. Y ahí está la clave, ¿no? De que nos abramos al misterio, de saber, a ver, y preguntarnos qué hay más allá, porque nosotros tenemos un pensamiento y no sabemos de dónde viene. Entonces, es un poco también recuperar esa inocencia, ¿no? Que no siempre
tenemos que saber todo y eso está muy bien, y poder habitarnos y ir explorando a ver qué es lo que pasa. O sea, no quedemos con como que somos una obra terminada, siempre estamos en una obra que podemos esculpirnos de acuerdo a lo que nosotros intencionemos. Bueno. Para nosotros mismos. Genial, muchísimas gracias. Y bueno, ya vamos a estar, bueno, nos quedamos cortos. La verdad que queremos saber, Mirta se quedó también con una pregunta y nos quedamos acá. Pero bueno, ya te vamos a convocar otra vez para profundizar un poquitito más, dale. Con mucho gusto, con mucho gusto. Muy amable. Así que bueno, la próxima a Mirta también le hacemos su estudio, con mucho gusto. Muchas gracias, abrazo enorme, gracias. Un abrazo para todos, gracias. Chao, chao. Hablamos con Elizabeth Pesere, que bueno, es obviamente numeróloga, astróloga y bueno, sabe mucho de esto. Y ya rapidísimo nos vamos a la tanda. Suscríbete a nuestros canales de YouTube y página oficial y obtené importantes beneficios con Radio del Plata. Todas las tardes, Chiche Helblum llega a Del Plata. A las 17 comienza Hola Chiche. Información, análisis, los sucesos de actualidad y su mirada única. Chiche Helblum está en Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. De lunes a viernes, Nuria Am te espera en la primera mañana. A las 7, AM. Noticias, opinión, análisis y entrevistas. A las 7, AM. Con Nuria Am. En Del Plata, la radio de la verdad. Esperamos todo el día para llegar a la noche. Ya está aquí para disfrutar la radio. Del Plata, la radio de la verdad. La información que dejó la jornada hasta las 23. Resumen del día en Del Plata, la radio de la verdad. Para toda la familia, bienvenido los caracoles del COSE. Viene el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta, bailando el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta, la murga tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta, haciendo el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta. Tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta, bailando el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta, la murga tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta, haciendo el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta. Muy bien, y estamos en carnaval, así que esta música que nos pone Pablo Estrabú tiene que ver con el tutá tutá, con el carnaval, con la alegría, que de eso se trata el carnaval. Y bueno, pero atravesamos distintas situaciones y en este caso también estamos en un fin de semana largo y mucha gente se movilizó. Entre ellos tenemos realmente una desgracia en Ruta 2 porque perdió la vida allí un muchacho en un choque en el cual perdió el control de su vehículo, se pasó de mano, porque estamos hablando de Autovía 2, tenemos una mano
que va para un lado y otra mano que va para el otro, y un bulevar. Bueno, perdió el control, se cruzó y chocó de frente con una camioneta. Y bueno, por eso estamos tratando de quién es este muchacho, Sebastián Traverso, futbolista amateur de la localidad de Castelli, y venía de festejar justamente los carnavales allí en esta ciudad, y generó una profunda conmoción en toda la comunidad, porque lógicamente es la pérdida de una vida y de lo que nosotros como en mi caso periodista de tránsito y quienes cuidamos y tratamos de que haya una prevención al respecto de todo este tema, nos conmueve y nos conmueve mucho más. Estamos todo el día, todos los días hablando de esto. Y en este caso, bueno, estamos en comunicación para profundizar un poco más con un especialista, que es Horacio Bota, abogado, especialista justamente en Derecho de Tránsito y Seguridad. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Horacio? Hola, Marcelo. ¿Cómo te vas? Buenas noches. Bien, acá lamentamos otra vida, Horacio. La verdad que nos comunicamos contigo muchas veces y bueno, suele pasar. Acá se hace realmente la autovía o las autopistas de una mano, de mano única, justamente se han hecho para evitar, porque tenemos muchísimos accidentes en las rutas que son mano y contramano. Entonces, realmente es un adelanto muy grande y se evitan muchísimos siniestros. En este caso, lamentablemente no pudo ser porque este muchacho perdió el control de su camioneta, ¿no? Sí, bueno, se mezclan varias cosas. Yo he visto, me ha tocado ver profesionalmente varios casos, incluso estaba recordando a otro chico que era jugador ya profesional y que en una capacitación que estábamos dando en una ciudad del interior, estábamos hablando de lo que significaba la rehabilitación de lesiones graves y en este caso de la famosa fractura de mandíbula que sufren los motociclistas, ¿no? Una de las fracturas más complicadas porque requiere no solo una intervención quirúrgica, sino un postoperatorio muy complejo porque hay que inmovilizar la boca. Inmovilizar la boca es coserla. Claro. Es no poder comer, no poder beber, no poder hablar, es una cosa complicada. Y este chico salió de entre los alumnos, era mi primera licencia, eran jóvenes del último año de la secundaria, se quedó esperando a que terminara la charla y me cuenta que él era un jugador profesional de un equipo de primera del interior del país y que lo habían vendido a Portugal con una suma muy importante y que una semana antes de irse tuvo un accidente, estuvo 6 meses en terapia intensiva y 3 meses con inmovilizada la mandíbula y que hoy era prácticamente un jubilado a los 18 años porque tenía 3 placas de platino en la cabeza y era un ser absolutamente indefenso que no podía ni correr el ómnibus ni patear una pelota porque tenía riesgo de vida. Es decir, el tema que muchas veces hablamos y que cómo se hace esto, cómo se resuelve, y yo creo que te había contado, yo vengo de una semana en Tenerife, en España, participando de los procesos de formación de conductores. Fue una experiencia muy fuerte, muy interesante, porque la verdad que yo estaba convencido, pero ahora estoy más convencido de que si no hay un buen proceso de aprendizaje para poder asumir un volante de un auto, lo que estamos dejando es renunciando a uno de los dos elementos que nos da tranquilidad en la conducción del vehículo. Uno es el proceso de aprendizaje y el otro es el proceso de experiencia. Y parece que estoy alejándome de tu pregunta, pero estoy terminando justamente en la pregunta. Cuando pasan este tipo de siniestros, y me ha tocado reconstruir muchísimos accidentes, uno tiene la sensación que puede haber seguramente hay 1, 2 o 3 causas, pero cuando no hay formación y todavía no hay experiencia, estamos ante un conductor de altísimo riesgo que a veces ni los padres, ni los familiares, ni los dirigentes de los clubes, ni la sociedad en general se dan cuenta que una persona que no ha recibido un buen proceso de formación y que todavía no tiene experiencia sobre todo en los imprevistos,
es mucho más fácil que sufra un accidente y que ese accidente sea realmente grave. Entonces, sin entrar en este caso particular, normalmente este tipo de siniestros que termina, como dices, una vía que es segura, que es una de las vías que sería ideal, resulta que no ha servido la vía por sí sola para evitar un siniestro como esto, ¿no? Mira, estamos ya finalizando el programa. Hoy tuvimos un día muy agitado, un programa muy agitado con mucha entrevista. Mañana todavía estamos dentro de este feriado largo. Si vos estás disponible, porque justamente la comunicación tenía que ver con tu vuelta aquí desde todo este congreso y todo lo que fuiste a hacer allí en Tenerife, me dijiste, ¿no? Sí, en Tenerife. Es una autoescuela, 16 autoescuelas, y participamos hasta de los exámenes con la Dirección General de Tráfico, que sirve también para decir, hay muchas cosas que podemos discutir de los españoles, pero esto es un valor agregado que nos tendría que dar por lo menos algo mejor de lo que tenemos como experiencia. Horacio, si podemos, si vos podés, mañana le damos un tiempo a todo esto, porque realmente nos interesa, primero, el gran dolor y el abrazo a toda la familia de Sebastián Traverso, quien pierde la vida allí, que es algo terrible. Y nosotros siempre... a esa edad. Por eso. Esto es, como sociedad nos tiene que mover a todos. Tenemos que aprovechar para aprender algo, porque si no vamos a seguir lamentándonos y no avanzando. Bien, entonces mañana estamos charlando y profundizando sobre esto, ¿puede ser, Horacio? Con todo gusto. Muchísimas gracias. Abrazo enorme. Muy bien y buenas noches. Abrazo enorme. Bueno, nos comunicamos con Horacio Bota, que es abogado especialista en Derecho de Tránsito y Seguridad, y vamos a seguir con esto entonces mañana, porque realmente, bueno, mandamos nuestras condolencias y un gran abrazo a toda la familia de Sebastián Traverso, y bueno, esperamos y estamos a total disposición para lo que necesiten. Y se nos fue el programa, Mirta. Nos vamos, ya llegan las noticias con Pamela Molina, así que mañana nos volvemos a encontrar a las 21 horas. Y ya quedamos después de las noticias en manos de Marcelo Neira. Presenta Maxi Consumo.